Hace casi 300 años, la costa este de América estaba aterrorizada por el pirata más célebre de la historia. Hoy emergen del fondo del mar nuevas pruebas sobre sus infames actividades. Barbanegra fue seguramente el pirata más peligroso de las aguas americanas. Incluso los ejércitos temían a Barbanegra. Barbanegra era absolutamente imparable. Gracias a los gráficos relatos de testigos presenciales, los arqueólogos han señalado un pecio entre miles en la costa de Carolina del Norte. Empleando la arqueología forense, esperan demostrar que este es el buque insignia de Barbanegra, el Queen Anne's Revenge. Es como la investigación de un crimen. Intentamos montar un puzzle al que le faltan el 90% de las piezas. El equipo intenta resolver el mayor misterio sobre Barbanegra. ¿Cómo y por qué hundió el buque pirata más poderoso de su tiempo? ¿Fue un accidente? ¿O una trama deliberada para liberarse de parte de su tripulación y quedarse con el tesoro para él solo? El barco perdido de Barbanegra. Un equipo de arqueología marina se sumerge entre los restos del naufragio de un velero que acaba de ser descubierto en la costa de Carolina del Norte. Creen que podría ser uno de los navíos más poderosos de principios del siglo XVIII. El Queen Anne's Revenge, otrora comandado por el pirata más célebre de todos, Barbanegra. Muy pocos piratas de aquella época lograron lo que consiguió Barbanegra. En su momento de máximo poder, Barbanegra comandaba su propia armada, formada por 4 buques y una tripulación de 300 piratas. Capturaba barcos por toda la costa americana, desde Nueva York en el norte hasta el Caribe. Y no se limitaba a atacar buques. En su aventura más osada, bloqueó todo un puerto colonial, desafiando el poder de la corona británica. Las colonias ya no tenían que preocuparse solo de que barcos piratas aislados abordasen a los buques mercantes que navegaban desde un puerto colonial a otro, sino que también tenían que preocuparse por un almirante pirata y una flota de barcos piratas capaz de saquear una ciudad. Sin embargo, a pesar de estos logros, se conocen muy pocos detalles sobre su personalidad. Solo sus acciones nos dan pistas sobre su carácter. Ya solo el hecho de que tenía bajo su mando a entre 300 y 400 piratas significa que era sin duda un hombre de altura, un hombre respetado. Uno de los pocos relatos contemporáneos de su vida, la historia general de piratas del capitán Johnson, inmortalizó los extremos a los que llegaba Barbanegra para aterrorizar a todos aquellos con quienes se encontraba, adornándose incluso con mechas humeantes para aparecer entre llamas. La imaginación no puede concebir que ni siquiera una furia llegada del infierno sea tan aterradora. Estas apariciones magníficamente teatrales le ayudaban a asustar a sus víctimas para que se plegasen a su voluntad. Inspiraba miedo y terror en los corazones de todos aquellos con los que se cruzaba. Nadie quería averiguar lo que Barbanegra les tenía preparado si no se rendían. Era algo deliberado. Barbanegra sabía cómo usar el miedo como arma. No me cabe duda de que Barbanegra cultivaba deliberadamente su fama de temible. Creo que para alguien que navegaba por alta mar, que su fama le precediese era una de las cosas más valiosas que podía tener. Un incidente recogido en la historia general de piratas ilustra esto claramente. Barbanegra, sin mediar provocación, sacó un par de pistolas pequeñas y las amartilló bajo la mesa. Apagó de un soplo la vela y las descargó sobre su compañía. Israel Hans, el capitán, recibió un disparo en la rodilla y quedó cojo de por vida.
Al preguntarle por qué lo había hecho, se limitó a contestar que si no matase a alguno de ellos de vez en cuando, olvidarían quién era. Los disparos sobre Israel Hands demuestran que Barbanegra estaba dispuesto a recurrir a actos violentos impactantes para reforzar su autoridad sobre sus propios hombres, en un momento en el que eso era muy importante. Estas tripulaciones, por encima de todo, están controladas por el miedo que les inspira su capitán. Pero Barbanegra no siempre había sido un fuera de la ley. Había aprendido su oficio de corsario trabajando para el gobierno británico durante las guerras contra Francia y España en el siglo XVIII. Un corsario era un pirata con licencia. En tiempos de guerra, el gobierno concedía patentes de corso que eran licencias para atacar a los buques enemigos. Por ejemplo, si Gran Bretaña y Francia estaban en guerra, ambos bandos entregaban a sus capitanes patentes de corso para atacar a los buques mercantes del otro bando. Era un elemento más de la guerra económica en alta mar. Cuando terminó la guerra, la Royal Navy pasó de tener entre 50 o 60.000 hombres a tan solo 15.000. Y de repente unos 40.000 hombres se quedaron sin trabajo. Los corsarios desempleados centraron su atención en otros objetivos, en particular en los buques que abastecían a las prósperas colonias británicas de Norteamérica. Tras años sirviendo a su país, los corsarios se convertían en piratas. Había posibilidades de obtener riqueza rápida y abundante. Había muchas posibilidades también de acabar colgando de un nudo corredizo. Pero estoy seguro de que algunos hombres pensaron que no tenían elección. Muchos de esos piratas menores han sido olvidados, pero el nombre de Barbanegra sigue en el recuerdo en gran medida gracias al poder que le otorgaba su buque insignia. Barbanegra lo capturó el 22 de noviembre de 1717. Estos documentos, redactados posteriormente por el capitán original del barco, Pierre Dosset, relatan lo ocurrido. La Concorde era un buque de esclavos francés que navegaba rumbo a la Martinica. Pero tras una larga travesía transatlántica, la tripulación estaba demasiado enferma para escapar o resistir al ataque pirata. Barbanegra vio el potencial del buque. Solo tenía 7 años. Sus maderos eran firmes y era un navío rápido. Este barco cambiaría su suerte. La Concorde fue un premio gordo para Barbanegra, porque al ser un barco de esclavos era rápido, estaba bien armado y podía ser reconvertido en un buque de guerra más formidable si cabe. Rebautizó el barco como Queen Anne's Revenge y se puso manos a la obra. Relatos cada vez más espectaculares dieron cuenta de los progresos de Barbanegra durante los meses siguientes. Cruzó el Caribe bordeando la costa de Honduras antes de dirigirse hacia el norte a las Carolinas, capturando buques sobre la marcha, a veces hasta 4 por semana. Ante el poder y la velocidad del Queen Anne's Revenge, la mayoría de los barcos que se encontraban con él se rendían sin luchar. Y los que no lo hacían acababan en llamas. Esta extraordinaria carrera de éxitos llegó a su fin aquí, en los bajíos de Carolina del Norte, donde Barbanegra perdió su buque insignia. Según los testimonios de los piratas, el 10 de junio de 1718, Barbanegra intentó atravesar con el Queen Anne's Revenge la ensenada de Beaufort para unirse al resto de su flota que le aguardaba en puerto. 2 brazas. 2 brazas. Barbanegra sabía que el canal de la Ensenada era muy estrecho. Había esperado hasta la pleamar para asegurarse de que su barco de 30 metros tenía calado suficiente bajo la quilla para entrar sin problemas. ¡Braza y media! ¡Braza y media, capitán! Pero toda la zona de Outer Banks es conocida por sus bancos de arena cambiantes y por sus fuertes corrientes.
El barco encalló en un banco de arena a la entrada de la ensenada. ¡Arriad esas velas! ¡Vamos! ¡Ocupaos de esas telas enseguida! Pero el punto exacto nunca se señaló. David Moore, un arqueólogo de Carolina del Norte, vive cerca de la ensenada de Beaufort. Ha dedicado más de 25 años a explorar la zona en busca del Queen Anne's Revenge. Está aquí, en nuestras aguas. Dejó tras de sí pruebas materiales tangibles. Y tener ese potencial arqueológico aquí, a las puertas de mi casa, para mí es algo increíble. Empezó por repasar los testimonios de los testigos, la tripulación de Barbanegra. Buscó pistas sutiles de la localización exacta del barco. Este documento dice que el barco naufragó en el banco de arena a la entrada de la ensenada de Beaufort. Davy sabía que el banco de arena de la ensenada se movía con frecuencia. Y recurrió a una carta de navegación del siglo XVIII para intentar señalar dónde habría estado exactamente el banco de arena cuando el barco chocó contra él. Pero incluso con esta información, encontrar el barco 300 años después sería una tarea monumental. Guiados por la investigación de David, los buceadores empezaron a peinar el fondo del mar. Sin embargo, esta zona está plagada de pecios. Estas aguas son conocidas como el cementerio del Atlántico. Entre 1650 y 1850 hay constancia de que al menos 2000 buques se hundieron en esta costa. En la época de la navegación a vela, los buques que navegaban por esta costa tenían problemas cuando se presentaba un huracán por el este. Aquí en Carolina del Norte la costa se adentra en el Atlántico unos 300 kilómetros. Y como los vientos huracanados les soplaban de popa, eran incapaces de hacerles frente. Literalmente los empujaban hacia las rocas. Con miles de pecios en esta costa, la primera tarea a la que se enfrentaba el equipo era encontrar el barco correcto. En 10 días no descubrieron nada. Pero entonces, en unas condiciones de práctica oscuridad, se toparon con los restos de un buque de madera hundido. Yo estaba entusiasmado. Todo el mundo sabe quién es Barbanegra, así que encontrar uno de sus barcos era una auténtica locura. El trabajo de investigación de David sirve para localizar un pecio en el lugar correcto. Pero ahora el equipo tiene que demostrar la identidad del barco. El primer objetivo es confirmar que data del período correcto. Principios del siglo XVIII. Lo primero es marcar en un mapa la posición de los cañones y de las pocas piezas de madera que se conservan. Cuando llevas a cabo un proyecto arqueológico, especialmente con excavaciones y recuperaciones importantes, como es el caso de este, literalmente destruyes el yacimiento arqueológico. Por eso, a medida que retiramos los objetos, hay que situarlos en un mapa. Porque no podemos volver a la casilla de salida. Literalmente no podemos hacerlo. Como en el escenario de un crimen, la posición y orientación de cada objeto es una pista en potencia. Por lo tanto, todas las piezas se etiquetan y numeran, y se marca su localización precisa en un papel resistente al agua. El trabajo que hacemos, la atención al detalle, la metodología que empleamos en este yacimiento no tiene parangón. Desde los microartefactos más diminutos hasta anclas y cañones que pesan más de 2.500 kilos. A muchos niveles este proyecto es verdaderamente innovador. Buena parte del barco se ha desintegrado con el paso de los siglos. Pero sorprendentemente han sobrevivido algunos fragmentos de madera.
Ese trozo de madera pertenece a las planchas de sacrificio que se colocaban sobre el casco exterior y que se ponían para que los moluscos teredo se comiesen esa plancha y no la estructura del propio casco. Se sacrificaban para que la integridad del buque no se viese comprometida. Cualquier trozo de madera es una prueba vital en esta investigación. La datación por carbono ayudará a establecer la edad aproximada del barco. Pero los cañones pueden revelar incluso más. Muchos llevan la marca del fabricante y a menudo incluyen el año en que fueron forjados. Para encontrar esas valiosas pistas, primero hay que recuperarlos. Pero subir un cañón que pesa más de 1 tonelada es difícil, incluso peligroso. Muy bien, preparados. Vamos a introducir más aire. Allá va. Cuidado mientras sube. Recibido. La última etapa de alisado es la más peligrosa en potencia. Si el cable se parte, saldrá despedido por la cubierta como un cortaquesos. Y si el cañón se cae, podría aplastar a los buceadores que atrapase debajo. Solo están presentes los miembros de la tripulación imprescindibles y los buceadores deben salir del agua antes de que el izado final suba el cañón a bordo. Un poco más. Ya está arriba. ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! ¡Genial! Llevar el cañón a la costa solo es el principio del trabajo. En el laboratorio tendrán que limpiar la corrosión y los restos marinos capa a capa. Solo entonces revelará el cañón sus secretos. Ver estos objetos subiendo, saliendo de la arena, y saber que eres la primera persona que los contempla en casi 300 años, es muy especial. Y el cañón es solo el principio. Algunos de los otros objetos descubiertos revelan detalles de la vida cotidiana a bordo del barco. Hemos encontrado un trozo rectangular de plomo que tenía un diseño grabado, una X. El equipo cree que podría ser una pieza de un juego de mesa, las damas, por ejemplo. Buena parte del barco se ha desintegrado con el transcurso de los siglos. Sin embargo, algunos objetos metálicos todavía están de una pieza. Este es el aro de un tonel. Estamos entusiasmados porque raramente lo subimos de una pieza. Normalmente lo que pasa es que los metales y los diversos materiales en 300 años se desprenden del aro y eso los convierte en objetos muy frágiles y muy difíciles de subir de una pieza. El océano es un entorno dinámico y es muy raro que un barco se conserve tan bien como este. Creemos que se debe a que se hundió en el viejo banco de arena poco después de naufragar. La mayor parte del barco estaba bajo toda esa arena y eso lo protegió. Y protegió todas estas piezas y pruebas que nosotros hemos seguido. Mientras los buceadores trabajan, la datación por carbono 14 revela la edad de las maderas del barco. Estos fragmentos del majestuoso casco del buque datan de entre 1690 y 1710. Esto significa que podrían haber sido usadas para construir el Queen Anne's Revenge. Pero para datar el pecio con mayor precisión, el personal del laboratorio necesita desvelar qué hay oculto bajo siglos de depósitos marinos. Cualquiera de estos amasijos duros podría contener una pista importante. 3017. Cada semana se recuperan centenares y la tarea a la que se enfrenta el equipo del laboratorio es inmensa. Nuestro primer paso es ver a rayos esas concreciones e intentar averiguar qué hay dentro. Podríamos estar ante un arma. Estupendo.
Si esto es lo que yo creo, porque me parece un cañón por cómo se estrecha, esta sería nuestra primera arma. ¿En serio? Sí. No esperábamos esto. Es muy emocionante. Gracias a los rayos X y a una laboriosa limpieza de los objetos importantes, el equipo ha conseguido imágenes fascinantes de la vida cotidiana de la tripulación de un barco. Hemos recuperado un buen número de objetos de peltre, la mayoría de los cuales tienen unas marcas muy bonitas. Hallamos la marca original, la marca del artesano, que podemos comparar con los archivos que tenemos. Hemos identificado al menos 3 artesanos en estos objetos de peltre. Todos ellos fabricaban peltre en Londres. Y todos ellos se sitúan entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Otros objetos extraídos del naufragio, como esta pesa de latón con el rostro de la reina Ana, confirman también que el barco es de principios del siglo XVIII. Como era de esperar, la limpieza de los cañones es la que está llevando más tiempo. La superficie de algunos cañones está tan corroída que si usásemos el martillo y el cincel para limpiarla, toda la superficie se desharía. Y esa superficie es la que queremos ver. Muy al contrario, la limpieza de los cañones se realiza con herramientas manuales de precisión. Pero este laborioso esfuerzo ya está dando frutos. Uno de los primeros cañones recuperados del naufragio ya está terminado y expuesto. Lleva marcada una fecha, 1713. Tan solo 5 años antes del hundimiento del Queen Anne's Revenge. Y este cañón ofrece otras pistas sorprendentes sobre la identidad de este navío. Este cañón en particular tiene unas marcas muy interesantes. Tenemos las iniciales IEC, que significan Fundición de Ehrenkrantz en Suecia. Pero sorprendentemente, no todos los cañones son suecos. Esta carronada lleva una letra característica que confirma que fue fabricada en Inglaterra. Otro de los cañones es francés. La mayoría de los buques normales llevaban cañones de un solo país. Estas armas fabricadas por toda Europa son prueba de un pasado bucanero. Esto sugiere efectivamente que se trata de un barco que capturó a varios navíos de diferentes nacionalidades y que se llevó parte de su armamento. Y desde luego suena a barco pirata. Hasta el momento, las pruebas apuntan hacia un barco pirata de comienzos del siglo XVIII. Pero demostrar que el Pecio perteneció a Barbanegra y no a un pirata menor no es tarea fácil. Este buque parece haber perdido la mayor parte de su carga. Los piratas tuvieron tiempo de sobra para llevarse todo lo de valor. Y las cosas que se llevaron, si las hubieran dejado, identificarían exactamente de qué buque se trataba. Si el equipo no consigue demostrar más allá de la duda razonable que este era el Queen Anne's Revenge, tal vez logre confirmar su identidad anterior, la del buque esclavista francés La Concorde. Wendy, ¿qué tal? Davy confía en que los fragmentos recuperados de la madera del barco le ayuden a demostrar de dónde procede. Podríamos decir que este codaste de aquí habría sido la auténtica cola del barco. Encontrar un elemento como este desde el punto de vista del estudio de la construcción naval y de la arquitectura naval es fascinante y enormemente significativa. A Davy le interesan especialmente dos marcas de la madera que podrían haber sido marcas de calado que indicasen la distancia entre la línea de flotación y el fondo de la quilla del barco. En el siglo XVII, los constructores de buques de Francia e Inglaterra usaban unidades de medida diferentes, de modo que estas marcas podrían revelarnos en qué país se construyó el barco. Esto es interesante. Si el constructor era inglés, eso debería ser un pie inglés. Es un poco más. Pues no, son unos 32 centímetros. Eso está mucho más cerca de un pie francés. Es una prueba crucial de que el barco es francés. Candidato perfecto para ser el barco de Barbanegra.
El tiempo empeora en el lugar del naufragio. Ayer tuvimos muchas olas que revolvieron un poco las cosas en el fondo. Los buceadores iban de un lado para otro. Y en mi segunda inmersión estaba todo absolutamente negro. Así que practicamos lo que llamamos arqueología braille. Es muy fácil perderse ahí abajo. Te das la vuelta y crees que el norte es el sur y el sur el norte. Tienes que fiarte de tu brújula y creer que ella sabe lo que está pasando. Pero el equipo continúa su misión, filtrando hasta el último grano de arena en busca de la más pequeña pista. Algunos de estos minúsculos hallazgos apuntan hacia la vida anterior del barco como buque esclavista francés. Estas cuentas de cristal encontradas en el filtro se usaban habitualmente en el comercio de esclavos africanos. Este gallo de latón, símbolo típico de Francia entonces y ahora, es otra señal que indica que el pecio es francés. Pero los objetos más valiosos recuperados del filtro podían ser también los más concluyentes. Diminutas partículas de oro en polvo. No es demasiado. Apenas llenaríamos un dedal. Pero sabemos por la documentación histórica que el buque llevaba un buen cargamento de oro en polvo. Y el hecho de que se haya recuperado oro en polvo de las arenas que rodean al pecio indica, al menos para mí, que este era efectivamente el Queen Anne's Revenge. Todas las pruebas concluyentes que el equipo ha desenterrado hasta ahora sugieren que este es el buque insignia de Barbanegra. ¿Hay otras posibilidades? Puede que sí, pero no hemos encontrado documentos que lo atestiguen. Y eso en sí mismo dice mucho, porque en aquella época los archivos eran sorprendentemente buenos, y la desaparición de un buque de ese tamaño habría sido noticia. De modo que para nosotros es difícil imaginar qué otro barco podría ser este aparte del Queen Anne's Revenge. Pero el equipo todavía debe descubrir cómo es posible que Barbanegra, un capitán con experiencia, perdiese su buque insignia justo cuando más poder tenía. No me parece el tipo de persona que renunciaría tan fácilmente a uno de los buques de guerra más poderosos que había en el litoral oriental. O sería, como varios miembros de su tripulación asegurarían más adelante, una acción deliberada para abandonar a la mayoría de sus 300 hombres y quedarse con todo el botín. Para comprender sus motivos, el equipo necesita averiguar qué hizo Barbanegra en los días previos a perder el Queen Anne's Revenge. 3 semanas antes navegaba hacia aquí, Charleston, Carolina del Sur. A comienzos del siglo XVIII, Charleston era una importante colonia británica que exportaba tabaco y otras mercancías a la madre patria. Charleston iba camino de convertirse en una de las ciudades portuarias más importantes de América. En aquella época la producción de arroz no había hecho más que despegar en Carolina, y el aumento de las exportaciones de arroz convertiría a esta ciudad en una de las más ricas de América. El enorme puerto interior de Charleston, protegido por 2 promontorios gemelos, era el lugar perfecto para anclar. Pero la estrecha bocana de su puerto era un punto débil que Barbanegra decidió explotar. El 22 de mayo de 1718, Barbanegra abrió el puerto de Charleston con una flotilla de barcos pirata, estableció un bloqueo y capturó a todos los buques que entraban o salían del puerto. Bloquear todo un puerto tan importante y significativo como el de Charleston fue sin duda uno de los acontecimientos marcados en mayúsculas en la carrera de Barbanegra. Los despachos de Robert Johnson, el gobernador de Charleston, revelan el devastador impacto de este extraordinario acto de piratería. 9 buques fueron secuestrados en apenas días. A bordo viajaban algunos de los ciudadanos más ricos de Charleston, y Barbanegra se hizo con mercancías valiosas y miles de kilos de oro y plata. Probablemente fue el mayor botín de toda su carrera. Al final de la primera semana, la táctica de Barbanegra estaba funcionando. Ningún buque mercante del puerto se arriesgaba a romper el bloqueo que estaba estrangulando a Charleston. Necesitaban exportar los bienes que habían producido, las cosechas que habían recogido. Sin ese sustento,
La existencia de la colonia se veía amenazada. Como si eso no fuese suficiente, Barbanegra aumentó la presión todavía más. Si no hacían lo que él decía, amenazaba con cañonear la ciudad y hundir todos los barcos que estaban en el puerto. Con el mando absoluto de los mares y rehenes de buenas familias en su poder, Barbanegra podía pedir casi cualquier cosa. E hizo una petición insólita. Solicitó al gobernador de Charleston que enviase un cofre de medicinas, petición a la que éste no tuvo más remedio que acceder. Uno se pregunta si la razón fue que padecían algún tipo de enfermedad venérea que habían contraído por el camino, seguramente en el Caribe. El cofre de medicinas les daba un cierto nivel de independencia. Podían enfrentarse a las emergencias más rápidamente. Con el bloqueo de Charleston, Barbanegra había conseguido miles de libras gracias a los saqueos y suministros médicos de un valor estratégico. Con ello, además, escribía su nombre en la historia. El bloqueo de Charleston por parte de Barbanegra llevó el terrorismo asociado a la piratería a un nuevo nivel. Si había ocurrido en un puerto, podía ocurrir en otro y otro, hasta que la economía de las colonias se paralizase. A partir de aquel día, el nombre de Barbanegra estuvo en boca de los habitantes de todas las ciudades coloniales de América. El enemigo público número 1. Mientras tanto, el gobierno británico había endurecido la guerra contra los piratas. Envió buques y hombres para erradicarlos. Barbanegra tendría que sopesar cuidadosamente su siguiente movimiento. Al sur, la tradicional base pirata de las Bahamas ya no era una opción. Había sido nombrado un nuevo gobernador, Wood Rogers, con la misión de acabar con los piratas. Era el hombre perfecto para el trabajo porque había sido corsario. Sabía cómo actuaba aquella gente, de modo que cuando llegó al mayor refugio pirata de América, sabía exactamente cómo limpiarlo. Wood Rogers ofreció el perdón a los piratas a cambio de que cesasen en sus actividades. Si se negaban, los perseguiría, los encarcelaría y los colgaría. Barbanegra no estaba preparado para rendirse, pero rodeado por las fuerzas navales también al norte, necesitaba un lugar en el que ocultarse hasta que amainase la tormenta. Carolina del Norte era un lugar estupendo para que Barbanegra se ocultase. Allí tenía más posibilidades de encontrar un amarre apartado en el que esconderse y esperar el momento propicio. Pero con sus cabezas puestas a precio, la tripulación de Barbanegra pensaba que su jefe tenía un motivo completamente diferente para poner rumbo a las aguas de Carolina del Norte. Según ellos, hizo encallar el buque a propósito para deshacerse de sus hombres y quedarse con todo el dinero y objetos que tenía para él solo. Las acusaciones de la tripulación están respaldadas por lo que ocurrió a continuación. Bajo el pretexto de negociar una rendición, Barbanegra separó a su tripulación. Cuando los barcos encallaron, Barbanegra envió a un grupo de piratas a Bath para solicitar el perdón recién ofrecido por el rey. Con la mitad de su tripulación fuera de juego al menos una semana, Barbanegra puso manos a la obra. Barbanegra trasladó todas sus pertenencias, sus instrumentos de navegación y sus cartas a un barco pequeño y zarpó hacia la puesta de sol. Pero antes de zarpar cometió un último acto de traición. Abandonó a la mayoría de la tripulación que le quedaba en una isla cercana, completando su traición. En términos empresariales sería reducción de personal, pero aquí era un simple acto de piratería contra su propia tripulación. ¿Pero respaldan las pruebas arqueológicas el testimonio de los piratas? El análisis informático de la posición de los objetos en el lugar del naufragio ayuda al equipo a comprender qué le ocurrió realmente al Queen Anne's Revenge. Sugiere que el barco efectivamente encalló y no sufrió un naufragio a causa de la tormenta.
No encontramos evidencias arqueológicas de que el barco fuese sorprendido por una tormenta, y no encontramos un rastro de fragmentos ni una dispersión amplia de objetos. Si el barco hubiese resultado destruido en una tormenta, su contenido habría quedado diseminado por una zona amplia. Aquí tenemos una varada. Está muy clara debido a la naturaleza compacta del yacimiento y al volumen del material que estamos extrayendo de esta zona concreta. Las pruebas confirman que el barco encalló, de modo que la duda persiste. ¿Fue algo deliberado o accidental? Una de las personas que ha participado desde el principio en la búsqueda opina que podría haber sido un accidente. Si la intención de Barbanegra hubiese sido abandonar a parte de su tripulación y escapar con el tesoro, habría tenido la oportunidad perfecta para hacerlo la noche anterior al naufragio, cuando el resto de los buques de su flota ya estaban dentro de la ensenada y él había anclado fuera. Podría haber zarpado sin ser visto con la mayor parte del tesoro y abandonando a su tripulación. Tuvo que ser un accidente, quedó atrapado al entrar a puerto. Una de las razones que impulsa a John a pensar que fue un accidente es la dificultad que implica navegar por estas aguas. Cada tormenta puede cambiar la geografía de esta ensenada y aunque tuviese una carta en la que apareciese determinado canal dentro de la ensenada o una determinada profundidad, es muy probable que cuando llegó esas condiciones ya hubiesen cambiado. Es un problema que resulta familiar a los guardacostas actuales. Los bancos de arena y los bajíos de por aquí cambian con frecuencia. Algunas de nuestras marcas que el año pasado estaban a 3,5 metros de profundidad ahora están en tierra. El viento y las olas ejercen un enorme influjo sobre los bajíos de esta zona. Incluso con las cartas electrónicas de que disponemos hoy, con los GPS, la gente sigue encallando en estos bancos de arena. Para los barcos de hace 300 años, estas aguas eran especialmente peligrosas. Las cartas incluso de mediados del siglo XVIII mostraban que esta zona era tan difícil de navegar que quienes no la conocían no debían intentarlo. Nadie sabe si Barbanegra conocía bien estas aguas. Pero sí hay pruebas de que se hicieron intentos de reflotar el barco después de que encallase, lo que apuntaría a un accidente. A 120 metros del pecio, el equipo ha encontrado un ancla. El único naufragio cercano es el del Queen Anne's Revenge. Y la posición y ángulo del ancla sugieren que se utilizó para intentar sacar al barco del banco de arena, o al menos para impedir que encallase más. El ancla está en la arena, enterrada, y apunta directamente hacia atrás, hacia la zona del naufragio. Solo pudo haberla soltado la tripulación de Barbanegra. Habría hecho falta un esfuerzo considerable, que un grupo de marineros en un bote de remos llevase el ancla a unos 120 metros de la costa y la soltase en la arena. Y esta no es la única pista de los esfuerzos que se hicieron para rescatar el barco. En el centro de los restos del naufragio hay un enorme montón de cañones y anclas. Podrían haber sido trasladados desde la proa hasta esta posición, en un intento de reflotar el barco. Si hoy en día encallásemos en un banco de arena, lo lógico sería intentar aligerar de peso la proa, sacar el mayor peso posible de la proa. Trasladar los cañones de proa, sin duda, habría ayudado a reflotar el barco. Pero dado que la cubierta de popa estaba elevada, habría resultado difícil llevarlos más allá del centro del barco. ¡Tirad! 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 Todos estos esfuerzos que se hicieron para reflotar el barco, podríamos tomarlos como una prueba de que el buque encalló de forma accidental. Sin embargo, a muchos miembros del equipo arqueológico no les convencen estas pruebas. Todo esto no descarta la posibilidad de que Barbanegra intentase quedar bien ante sus hombres, pero sí que intentase engañarlos, dejarlos plantados y robarles su parte del botín. Basándonos en su testimonio, los piratas a los que abandonó Barbanegra creían firmemente que todo el episodio había formado parte de un plan deliberado. Nuevas pistas aparecidas en el lugar del naufragio del barco de Barbanegra podrían zanjar la discusión de una vez por todas.
Al principio, los arqueólogos sugirieron que el barco podría haber encallado accidentalmente, pero las últimas pruebas arrojan dudas sobre esta teoría. Estas nuevas pistas proceden de los cañones amontonados en el centro del pecio. Una de las hipótesis que manejamos es que los marineros intentasen alejar los cañones lo máximo posible de la proa para aligerarla. La suposición de que se movieron los cañones apoya la teoría de que Barbanegra encalló accidentalmente. Pero hay otra razón por la que estos cañones podrían encontrarse en esa posición en el pecio. Los buques altos necesitan llevar mucho peso en el fondo del casco, el lastre, para asegurarse la verticalidad. Los cañones del montón podrían haber servido para esto. Es una posibilidad. Es una posibilidad en cualquier naufragio, porque sabemos que las anclas y los cañones viejos eran un lastre estupendo. Si estos cañones se usaron como lastre y por lo tanto no fueron trasladados hasta esa posición central, eso minaría la teoría de que el barco encalló por accidente. La única forma de averiguar si estos cañones eran lastre o no es comprobar si están cargados, porque nadie llevaría un cañón cargado en la bodega. Si no están cargados, hay muchas posibilidades de que los hubiesen almacenado bajo cubierta para actuar como lastre. Pero demostrar esta teoría es muy difícil. Los rayos X son incapaces de atravesar un cañón de hierro fundido, especialmente del grosor y tamaño que tenían estas piezas. La única forma de determinar si un cañón está cargado es sacar el contenido del cañón. La restauración de un cañón puede llevarnos entre 2 y 5 años. Es un proceso laborioso. Nos cuesta bastante llegar al fondo de un cañón de 2,5 metros de largo y 9 centímetros de diámetro. Los primeros cañones recuperados procedían de ambos extremos del barco. Una vez limpios, se descubrió que estaban cargados. Pero un cañón recuperado del centro del barco, cerca del montón, apareció vacío. No estaba cargado. Esto sugiere que no era más que lastre, y que seguramente estos cañones no fueron trasladados hasta aquí para reflotar el barco. Además, hay otra prueba arqueológica crucial que considerar. Los arqueólogos creen que el tamaño de este buque, confirmado por la dispersión de los objetos en la zona del naufragio, es significativo. Sería un buque de unos 30 metros de eslora y que tendría 3,5 por debajo de la línea de flotación. Siendo realistas, intentar entrar con un barco tan grande en los bajíos de Carolina del Norte parece poco práctico, y algo de lo que Barbanegra tendría que haberse dado cuenta. El Queen Anne's Revenge se había convertido en una carga. Era grande, poderoso, pero por encima de todo tenía mucho calado. No podía ocultarse en un río o un arroyo. Barbanegra tenía que deshacerse de él. Tomando en consideración todas las pruebas, los testimonios de los piratas, el tamaño del buque, el cañón descargado y lo que se sabe del carácter de Barbanegra, David y otros miembros del equipo están convencidos de que Barbanegra efectivamente encalló su barco a propósito para hacerse rico a costa de su tripulación. Necesitaba un buque mucho más pequeño y con una tripulación mucho más reducida. Así que todos esos elementos concuerdan. Por eso creo que encalló a propósito. Creo que él sabía exactamente lo que hacía y que trazó deliberadamente un rumbo hacia esa parte de la costa para encallar el barco y abandonar a sus hombres. Tras encallar, Barbanegra se quedó en la zona y estableció una nueva base pirata aquí, en la isla Ocracoke. Pero su traición sería su perdición. Sin su poderoso buque insignia y sin su ejército pirata, Barbanegra se había vuelto vulnerable, y su temible fama se había convertido en una cuerda alrededor de su cuello. En su momento de máximo poder, creo que incluso los ejércitos temían al pirata Barbanegra. Y tal vez esa fue la razón de que lo buscasen con tanta energía para encarcelarlo.
Cuando descubrieron su nuevo escondrijo, las autoridades enviaron un pelotón. El 22 de noviembre de 1718, menos de 6 meses después de que el Queen Anne's Revenge encallase, Barbanegra se encontró rodeado en una pequeña corbeta. Según los informes de su muerte, hicieron falta 5 balas y 20 heridas de alfanje para acabar con él. Si viviese hoy, podría haber sido un banquero implacable especialista en inversiones, pero no tuvo esa oportunidad. Las oportunidades de que disponía un comerciante marinero a principios del 18 eran escasas. Barbanegra tenía la habilidad y el carisma para haberse convertido en otro Nelson o Drake, pero se convirtió en un proscrito, perseguido incluso por los hombres que lo habían servido. La gente tiene una idea de Barbanegra distinta de la que tiene de otros piratas. Y la cantidad de mitos y folclore que han surgido alrededor de la figura de Barbanegra dan fe de ello. Haber inspirado un folclore tan rico, incluso en vida, significa que tuvo que haber sido un individuo verdaderamente increíble. La labor arqueológica llevada a cabo en el Queen Anne's Revenge apoya la creencia de su tripulación de que Barbanegra abandonó cruelmente a la mayoría de ellos y zarpó con su parte del tesoro. Gracias a estos descubrimientos, la legendaria fama de Barbanegra como el pirata más célebre de la historia se agrandará más si cabe.